Muy bien. This first session, Esta es la primera sesión, I'm going to give you then a broad overview, entonces voy a hacer un repaso general the story or history of liberty. sobre la historia de la libertad. This is God working, Entonces esto es Dios obrando. not about man fighting for freedom, No se trata de los hombres peleando por la libertad, because we're dealing with the hand of God, the invisible work of God porque estamos hablando de la mano invisible de Dios in this world en este mundo, for the sake of mankind. All por, men. por amor a los hombres, a todos los hombres. He set up this world Entonces Él hizo que este mundo and their nations. sea para los hombres y sus naciones. This is how he governs sin in the world. Y de esta manera es como Él gobierna el pecado en el mundo. And of course, man Y claro, el hombre is only thinking of the material freedom. solo está pensando en la libertad material. Remember what liberty is. Acuérdense qué es la libertad. It's the freedom from the power Es la libertad del poder of sin. del pecado. Because the power of sin has a consequence Porque el poder del pecado lleva consecuencias. on our material life. Consecuencias para nuestro mundo material. The spiritual life is cause of the material life. Entonces, la vida espiritual es la causa de cómo se vive la vida material. Okay? The internal Lo interno, condition of man la condición del hombre, determines his external condition. determina su condición externa. And so we have reasoning from the external Entonces, hemos razonado de lo externo instead of the spiritual. en vez de estar enfocados en lo espiritual. If we deny our spiritual life, Entonces, si nosotros negamos nuestra vida espiritual, the life of the human soul, la vida del alma del humano, then we will never gain entonces nunca vamos a tener freedom. verdadera libertad, External. verdadera libertad externa. This is the futility, the frustration of mankind Y esta es la frustración de todo ser humano, by rejecting the spiritual, cuando rechazan lo espiritual, rejecting God, cuando rechazan a Dios, rejecting their own creation, rechazan aún su propia creación, which is against themselves. porque esto va en contra aún de nosotros mismos. So the condition of our nation Entonces, las condiciones de nuestras naciones is predicated es, based upon depende de the spiritual life inside that nation. la vida espiritual de cada nación. How much liberty, freedom from the control of sin, ¿Qué tanta libertad del control del pecado sobre tu vida? sin is disobedience to the laws of God, El pecado es la desobediencia a las leyes de Dios, to the will of God, desobediencia a la voluntad de Dios. and He doesn't will that any perish. Y Él no quiere que nadie perezca. Okay, so underneath the phrase, let me explain. Entonces, debajo hay una frase que quiero explicar. It's not speaking of Christians. Entonces, esto no está hablando de los cristianos. It speaks of the individual. Every individual Habla solo del individuo, de todos los individuos. is created by God. Todo individuo es creado por Dios. It's not about Christian liberty. No se trata de libertad cristiana. Again, spiritual liberty is offered to all men and nations. Acuérdense, la libertad espiritual es ofrecida a todos los hombres, Because we are made in the image of God. porque Each somos one. creados a la imagen de Dios cada uno de nosotros. We have equal worth, Entonces tenemos valor por igual, equal value. valor por igual. No one is better than another in Nadie God's sight. es mejor que el otro a la vista de This Dios. is God's view of man, Esta es la vista de Dios. not man's idea of each other. Esto no es la idea del hombre sobre el uno al otro. Each individual is a creation of God. Cada individuo es creado por Dios, es creación de Dios. So when we say a right, what is a right? Entonces, cuando nosotros hablamos de un derecho, ¿qué es un derecho? You have possession. La posesión, propiedad, You have, property tu propiedad in your personal life. en tu vida. Okay, that God gives life to each one. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros vida. Okay, God gives liberty. Dios le da a cada uno de nosotros libertad. Now this is not spiritual liberty. Entonces, esto no es libertad espiritual, It's that invisible part where we have our own will. es esa parte espiritual donde nosotros tenemos nuestra voluntad And there's natural liberty. y hay esa That libertad God will natural. never violate. Que Dios nunca va a violar eso. He will not go against our will. Él no va a ir en contra de nuestra voluntad. In other words, He
En otras palabras, Él no va a imponer su voluntad, Él no va a forzar su voluntad. Free Es libre to decide. para que decidamos. Remember Jesus in the Garden of Gethsemane, ¿Se acuerdan de Jesús en el jardín de Getsemaní? right? Before he went to the cross. Antes que fue a la cruz. And in his humanity, Y en su humanidad, he asked, Él preguntó, is there any other way? ¿hay alguna otra manera? Can I not drink this cup? ¿Puedo no beber este trago? That is the last. Eso es lo último. Este es el último mandato de Dios. I've done all you have commanded me to do. Yo he hecho todo lo que me has comandado, Everything. que me has mandado a hacer. He obedecido todo hasta este He punto. struggled Entonces Él estaba luchando with his own will, con su propia voluntad God's will. y la voluntad de Dios. And he had to go willingly to the cross, willing obediently, Y Él tenía que voluntariamente ir a la cruz. or there'd be no No hubiera blessing, no salvation. o no hubiera habido la bendición ni la salvación. And you know how he ended up in his struggle. Y vemos cómo Él terminó con esa lucha. Not my will, No mi voluntad, but thine will be done. pero tu voluntad sea hecha. To the Father. He submitted his Entonces will Él sometió to su God's voluntad will. a la voluntad de Dios. That's what obedience is. Eso es obediencia. When you consent Cuando tú voluntariamente and to obey God's will, obedeces la voluntad de Dios. God's will, God's La command. voluntad de Dios, los mandatos de Dios, las leyes de Dios, todo eso es lo mismo. Okay. He had to believe that he would be glorified in the end, Él tuvo que creer que iba a ser glorificado al final, but he had to pass through pero tenía que pasar this death, sin and death, esta muerte y el pecado. pay the punishment for all sin and all death, Entonces pagar por el pecado y toda la muerte. to die so that many may live. Morir para que muchos puedan vivir. So the idea of liberty here, Entonces la idea de libertad aquí, politically speaking, políticamente hablando, no man is to violate. es que ningún hombre naturalmente puede violar esto, All government is by consent. porque todo gobierno debe ser por consentimiento. And when we have life, we have that natural liberty, Y cuando tenemos vida, tenemos esa libertad natural, willing obedience, obediencia voluntaria unwilling o desobediencia obedience, okay, rejection, o rechazo. and then this pursuit of happiness. Y esta búsqueda de la felicidad. In the American history, En la historia americana, John Locke in England said it was property, John Locke en Inglaterra dijo que era la propiedad. but property is anything that you choose to pursue. Pero la propiedad es cualquier cosa que tú decides perseguir. It's a way of living. Es una manera en la que tú vives. You choose your way of life. Entonces que cada uno escoge la manera que va a vivir. Whatever you put your hand to perform, that's your work. Entonces cualquier cosa que pongas las manos a la obra, esa es tu So propiedad. your work is your living and is your property. Tu trabajo es cómo vives y es tu propiedad. Property isn't material. La propiedad no es material. The American mind began to understand that it's not just land or physical property. La mente americana estaba pensando en la tierra y en lo físico. That's all the world thinks about. Eso a veces es lo único que el mundo piensa. But your thoughts, Pero tus pensamientos, your beliefs, tus creencias, your opinions, tus opiniones, your work, tu trabajo, your work, that is the work of your hands. la labor de tus manos, What you make with your hands. lo que tú creas con tus manos, That's property. eso es propiedad. But all the old world could think of was territory. Pero el mundo antiguo solo podía pensar en territorio. You think about the ancient men and their lust for land. Pensamos en el hombre en el mundo antiguo, cómo ellos codiciaban tierras, Control of territory. controlar territorios. Okay, and so this is the spiritual idea of property. Entonces esta es la idea espiritual de la propiedad, Intellectual property. propiedad intelectual, Your ideas, your inventions, tus ideas, tus invenciones, your poetry, tu poesía, your letters. tus cartas. So
those are the work of our mind and hand. Entonces ese es el trabajo de nuestros cerebros, nuestras mentes y nuestras manos. And some of us have learned about biblical happiness. Entonces muchos de nosotros hemos aprendido sobre la felicidad bíblica. It's a free conscience. Entonces es una conciencia pura, When limpia. our conscience accuses us of evil, Cuando nuestra conciencia nos acusa de maldad, we're miserable. nos volvemos miserables. See, happiness and misery are opposites. La felicidad y la miseria son opuestos. So that is the human condition. Entonces esa es la condición humana. Our conscience is our property. Nuestra conciencia es nuestra propiedad. What kind of property? ¿Qué clase de propiedad? It's our personal judge. Es de nuestro juez personal. When a court judge makes a decision, Cuando alguien en la corte toma una decisión, he decides lawful or unlawful, el juez decide es justo o injusto, or we say guilty o or es innocent. culpable o inocente. So we have a judge, Entonces tenemos un juez and that's our property. y esa es nuestra propiedad. We judge ourselves, Tenemos ese juez interno que nos juzga a nosotros mismos. and before anybody else can judge us. Nos juzga aún antes de que cualquier persona pueda señalarnos. Jesus said, "Judge not that you be judged." Y Jesús aún decía, no juzgues para que no te juzguen. You're not qualified to judge another person Tú no estás cualificado para juzgar a otra persona, because you have a mote porque tú in your tienes own eye. una viga en tu propio ojo. I'm sorry. You have a beam in your eye, Tienes esa viga grande en el ojo. and you're trying to judge someone else's, shall we say, a mote, a small piece of like a sliver. Y tú estás juzgando el palito en la vida de la otra persona. So this pursuit of happiness also means the property of conscience. Entonces esta búsqueda de la felicidad también habla sobre la conciencia. Are you content within yourself ¿Estás contento en ti mismo? that you have followed all that is lawful? ¿Que tú has seguido todo lo justo, lo bueno? There's a difference between legal and lawful. Entonces hay algo diferente entre legal y justo. Legal is what man proposes to be right. Lo legal es lo que el hombre dice que es correcto, What he permits. o lo que el hombre permite y no permite. What mankind permits. Y si vemos hoy en día, la humanidad ha permitido muchas cosas. Mutilation of children. Mutilación de niños, Abortion. abortos, Those are legal, todo eso es legal, but not lawful. pero no es justo. Lawful is according to God's law. La justicia tiene que ver con la ley de Dios, la ley más alta. Legítima. Are you okay? Yes. I need you. Don't call. Legítimo. I have no idea what you're hearing. No sé qué están escuchando. I totally depend on my. Depende de mí. Ujú. Is that amazing? I don't know. No, I trust you. So, do you understand these terms? Entonces, ¿estamos entendiendo estos términos? Unlawful is when you violate God's will. Algo ilegítimo es cuando nosotros violamos la voluntad de Dios. Okay? And His will is that we live. Y su voluntad es que nosotros vivamos. His will is not against life. Su voluntad no va en contra de la vida. Remember, He preserves, protects, Él preserva, Él protege, promotes Él promueve nuestra vida. unlawfulness Entonces, algo que es ilegítimo against God's law, va en contra de las leyes de Dios, destroys life, destruye vida and leads to eternal death. y nos conduce a la muerte eterna. Seriously is Así de serio es we understand que nosotros tenemos que the entender language of liberty. el lenguaje de la libertad. What man permits Lo que el hombre is permite not always lawful. no siempre es legítimo. So we follow our conscience. Entonces seguimos nuestra conciencia. Our conscience decides upon lawfulness and unlawfulness Nuestra conciencia decide entre qué es legítimo e ilegítimo because we have knowledge in our own hearts. porque tenemos ese conocimiento en nuestros corazones. So that's the broader idea of property. Entonces esa es la idea más general de qué es la propiedad. It was in your 7 principles. Estaba en sus 7 principios. James Madison, an American founding father, James Madison, un padre fundador de los Estados our Unidos, conscience dijo, nuestra is conciencia sacred, holy. es lo más sagrado, lo más santo, la propiedad más santa que tenemos. It's your compass. Es nuestra brújula, nuestra You're brújula, going in the right direction or que the nos wrong muestra si direction. estamos yendo a la dirección correcta o la incorrecta. So that's the judgment. Entonces ese es el juez. So
when we think about history, Entonces, cuando pensamos en la historia, historians historiadores categorize time spans. categorizan el tiempo. And in universal history, Y en la historia universal okay, there are two major divisions of history. hay dos grandes divisiones de la historia, Pagan la pagana and Christian. y la cristiana. In secular history, En el estudio de la historia secular common era. dicen la era común, Things continue, no change. ellos dicen todo continúa, no hay ningún cambio. It's evolution. Evolución, And all in common. todo está en común. Universal history Historia universal recognizes reconoce that there was a change que hubo un cambio when Christ appeared into the cuando Cristo apareció en el mundo. world. And the study of universal history Y el estudio de la historia universal confirms that's true. afirma que eso es verdad. Life of man before Jesus, La vida del hombre antes de Jesús, life of the individual la vida de cada individuo antes de Jesús, changes when Jesus comes, cambia cuando Jesús llega leaves history, y él baja de la cruz but there's a change. y hay un cambio. And the Bible says everything became new. Y la Biblia dice todo se volvió nuevo. Things came to a standstill, a stagnation before Jesus came. Entonces antes de Jesús todo estaba como quieto, callado, no se movía. Man is tired. El hombre ya está cansado, He can't fix himself. no puede arreglarse a sí No mismo. matter how much No importa philosophy, toda la filosofía que tiene, la educación que tiene, how much he builds, no importa qué tanto construye, how large his kingdom, qué tan grande es su reino. to fix the world, Él no puede cambiar este to mundo, stop wars, no puede parar las guerras, to stop death. no puede parar la muerte. And they're tired. Entonces ya llega un punto donde están Every cansados. nation Cada nación rises to a high point llega a un punto alto and then degenerates. y después se degenera. I mean, they get to a high point and then they fall. Llegan a un punto de victoria y después se caen, Because they have a corrupt nature. porque tienen esa naturaleza They've done everything corrupta. to get rid of man's weakness. Ellos han tratado de hacer todo para eliminar las debilidades humanas, He's not intelligent enough. pero no tienen la inteligencia He's para not hacerlo. physically strong enough. No tienen la fortaleza física, Nothing. nada. And so we have almost 4,000 or more years of defeat, defeat, defeat. Entonces tenemos como 4.000 años de derrota, derrota, derrota. As strong as Roman law and discipline and, shall we say, self-control was, Aunque había, strong families, aunque había mucha ley romana, fortaleza, disciplina romana, familias fuertes, they got rid of their kings. ellos aún derrocaron a todos los reyes. The Greeks got rid of their kings. Los griegos se deshacieron de sus reyes. The Greeks' way of governing was let the people, majority, decide. Y la manera que los griegos entonces controlaban las cosas es dejen que la gente, la mayoría escoja. That lasted a very short time Y eso también duró muy poco tiempo. because, again, corruption. Porque de nuevo, la corrupción en el hombre. And you'll read that over Y leemos y vemos esto una y otra vez. But something began to come into the world Pero algo entró al mundo that answered the corruption que fue una respuesta a la corrupción gradually. gradualmente. So we can mark it as, that's why we put and understand that Christ changed history. Por eso tenemos ese entendimiento de que Cristo cambió la historia. And as individuals change, Cambió la historia a medida que los individuos cambiaban, their institutions change. sus instituciones cambiaban. The importance of the individual is key. Empezaba con esta idea de la importancia del individuo, eso era clave. It's not what's good for the majority, No era qué es lo mejor para la mayoría, not good for just the rich, no es qué es lo mejor para los ricos, but the individual. pero cada individuo, qué es lo mejor para And cada the individuo. individual in particular at the bottom. Y el individuo, particularmente los que estaban abajo de la pirámide. I remember when I began teaching in a Christian school.
Me recuerdo que cuando yo empecé a enseñar en un colegio There are cristiano, not many Christian schools in California. en California no habían muchos colegios cristianos. And Christian schools were only schools for difficult children. Y los colegios cristianos de verdad eran solo colegios para niños difíciles. They were thrown out of public school. Porque ya ni la escuela pública quería lidiar con ellos. A correction center. Entonces las escuelas cristianas eran como un centro de corrección. We got some that were thrown in our school with Much- drugs. Muchos de ellos venían a nuestro colegio porque ya habían abusado de las drogas. We got students that were labeled as slow learners. and Teníamos passed. otros que tenían que les decían que ellos eran muy lentos para aprender, no podían pasar al siguiente nivel. I mean, they were public school rejects. Entonces ellos eran los rechazados de la escuela pública. I was 20 years old, Yo tenía 20 años. ancient history. Historia antigua. I was scared to death. Y yo tenía mucho temor. I mean, they were Christian families. some of Entonces sé que algunos tenían padres cristianos, them. The seniors, pero los mayores, Caucasian, not Chinese. del 12 grado, entonces eran blancos, no eran chinos, eran grandes, niños grandes. They were only 3 years younger than me. Y solo tenían 3 años menos que yo. And one of them said, "Who do you think you are?" Y uno me miraba y decía, ¿qué es lo que piensas que tú, You're quién not tú much eres? older than I am. Tú ni eres tan mayor. I was intimidated. Entonces para mí eso me But that intimidaba. was a Christian school. Y ese era un colegio cristiano. But God put me there Y Dios me puso ahí, it was a church school. era un grupo de una iglesia. And we taught all that God gave us to teach. Y Dios, The best we had. y nos enseñamos todo lo que Dios nos había dado en ese momento, lo mejor que teníamos. I don't feel sorry for any one of you. Y no me lamento de ustedes, no tengo piedad con ustedes. No, I no, no. only had one dictionary, Yo solo tenía un diccionario, 2 red books, 2 libros rojos and the Bible. y la Biblia. That's all. Eso es todo lo que yo tenía. So don't feel sorry for yourself. Entonces, no digan nada, pobrecito yo. God worked a miracle in me. Entonces, en ese momento Dios obró un milagro en mi vida. It took a lot of study every night. Me tomó muchas noches estudiando. But the truth came to me Y la verdad llegó a mí about history. sobre la historia, Just begin inch by inch. poquito por poquito, pulgadita por pulgadita, cada día. I only had an idea 5 minutes before class. A veces la idea me llegaba 5 minutos antes de la clase. Yo, Dios, dame algo para enseñarle a este grupo. Y de repente me lo daba. Entonces, yo creo que ustedes a veces se sienten Sermons así. come to you, Pastor, a minute before the service. De pronto un sermón te llega 5 minutos antes de la predicar. That's the Holy Spirit. Y ese es el Espíritu Santo. Nothing. Nada. to do. God can make something out of nothing. Dios puede convertir algo de la nada. We are all nothing without Him. Nosotros todos somos You un nada can sin do Él. nothing No without podemos hacer nada sin Él. Him. We have to abide in Tenemos Him. que vivir en Él You learn dependence on Christ. y aprender esa dependencia en Dios. And the reason I bring this up is this. Y la razón por la cual traigo esto es Those children, que esos niños nobody wanted, que nadie quería, the toughest, los más the duros, most broken, los más quebrados, their lives began to change. sus vidas empezaron a cambiar. And their families began to sense change. Y los padres aún decían, veo, siento la diferencia. That's the miracle of the gospel. Y ese es el milagro del Evangelio y de la voluntad de And Dios. Jesus came to the lowest and Y to que the lowest. Jesús vino a los más bajos, los de la Look at pi- the individuals that He healed. Miremos a esos individuos que Dios escogió sanar. Jesús escogió. Individuals that really came to Him. Esos individuos que llegaron a Él The lowest of society. eran los peores en la sociedad, Most rejected, los más morally rechazados, bankrupt. aún moralmente corruptos. The woman at the well. La mujer en el pozo, la mujer samaritana, rechazada, But individuals. pero individuos. And that's when change came. Y eso es cuando el cambio ocurrió. Believe, Creer, see, in, la fe in the power en el poder of God in Jesus. de Dios en Jesús. And that if you can redeem and bring life to the dead Si tú quieres traer vida a lo muerto, at the individual at the lowest level of life. a esos individuos en lo más bajo de la sociedad, You can't be lower in life than dead. porque no puedes estar más abajo que cuando estás muerto. It's the power of Christ. Es el único It's poder. the proof. Este es el poder que los trae, es el poder de Cristo, ese es el cambio verdadero. What good is it if you change someone who is well educated and wealthy
Como porque qué sirve tratar de cambiar a alguien que es rico, que está en la cima de la sociedad. It's the worst of the worst. Tenemos que ir a lo peor de los That peores. is powerful. Ahí es donde se ve el poder demostrado Real change. de un cambio verdadero. You can wear the best clothes, Porque tú puedes usar el traje más elegante, hide. pero no puedes esconder lo que está dentro de ti. That's the change. Ese es el cambio. And as the students change, I change. Y a medida que los estudiantes cambiaban, yo también cambiaba. As you know. So this is universal history. Entonces, esta es la historia universal. Okay. Satan will counterfeit, Entonces, Satanás siempre va a entregarte algo falso. or he will pervert and the gospel. O él va a pervertir el evangelio. But everything before Jesus was only sin and death. Sin Pero and death. todo antes de Jesús era pecado y muerte, pecado y muerte. Revolt, revolt, revolt. Revuelta, revuelta, revuelta. War, war, war. Guerra, guerra, guerra. Eso es lo único que existía antes. One war after another. Una guerra tras otra. Okay, war in the palace, war in the nation. Guerra en el palacio, guerras en las naciones. That's the fallen condition of all mankind. Esa es la condición de todos los hombres caídos. But God said, Pero Dios dijo, whosoever will, aquel que quiera okay, will be delivered. será liberado. God will never impose salvation. Dios nunca va a imponer la salvación. He gives it freely, Él la da libremente a todas las personas, without any strings attached. sin ninguna cuerda ahí, ninguna cláusula. Invites you, come to me, Él dice, ven a mí, ven a mí. and you have to come. Y tú debes venir. Came to him. ¿Y quiénes venían a Jesús? The humble. Los humildes, los más bajos. And so that's who will come. Entonces esos son los que vienen. When you're at the end of yourself. Cuando tú estás ya al final de ti mismo. And God's working to do that. Y Dios está trabajando para hacer eso. Because the sin in us Porque el pecado en nosotros is powerful. es poderoso. And when it has its destruction Y cuando cumple su destrucción through many instruments, a través de muchos instrumentos, okay, it is bring us to the need of a Savior. nos lleva a la necesidad de un Salvador. See? We need a Savior. Necesitamos un Salvador. So we are in the Christian age. Entonces ahora estamos en la era cristiana. And how do we define the pagan era? Ignorance, Entonces, ¿cómo definimos la era pagana? disobedience. Ignorancia, desobediencia, rechazo. This is the power reigning. Entonces, Who's reigning? ese es el poder que está reinando. ¿Cuál es el poder? One law, Una ley. repeating over and over. Una again, ley que se sin and repite death, en la sin and death. pecado y muerte, pecado y muerte. So again, this is what Scripture teaches. Entonces, esto es lo que las escrituras nos History enseñan. and teacher and Scripture are one and the same. La historia y las escrituras son lo mismo. Okay? As man is spiritually, so is he governmentally or spiritually. Como sea que el hombre es espiritual, también va a ser como va a ser políticamente, gubernamentalmente. Right. So in the Christian era, we have the law of liberty, not Entonces, the law of sin and death. En la era cristiana tenemos la ley de la libertad, no de la ley del pecado y la muerte. Okay. So the law of liberty is the rule. What can I do to gain liberty? Entonces la ley de la libertad dice, ok, ¿qué puedo hacer para obtener esa libertad interna? What must I do to be saved? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Sometimes people don't think the gospel Muchas veces la gente no piensa que el evangelio is a law. es una ley, It's a path to liberty. es ese camino a la libertad. Now, liberty is again being free from the power of disobedience. Entonces la libertad es ese poder de rechazar el pecado. Do your children ever say no to you? ¿Hay alguna vez que tus hijos te han mirado y te han dicho no? They only know no, 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 no. No, 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 no. Resist. Resístense. That's what we say to God Y a veces nosotros hacemos lo mismo a Dios, when we don't know Him. cuando no lo conocemos, We don't know His power. cuando no conocemos We su don't know poder, His authority. cuando no conocemos su We autoridad don't know His love. y cuando no conocemos su amor. And so we resist. We have an Entonces nos imagination resistimos, tenemos about una God. imaginación de lo que es Dios, To know Him por is eso important. conocerlo es altamente importante. Deep knowledge of God Un conocimiento profundo de Dios will lead us to a deeper love of Him. nos lleva a un amor más profundo de Él. This is why we study history.
Y por eso aprendemos la historia. Any other subject. O aprendemos cualquier otro idioma, They're evidence. cualquier otro tema. Esos son evidencias de la existencia de Dios, ¿cierto? So, is that clear? Okay. It's the material evidence Entonces es la evidencia material of the nature, de la naturaleza de Dios, the invisible God, del Dios invisible. his constancy, Es su constancia, his infinity. su infinidad. So, what is the law? Entonces, ¿cuál es la ley? What did the jailer ask Paul? Entonces, ¿qué dijo el celador a Pablo? What kind of action do I need to get free, Él dijo, ¿qué puedo hacer para ser libre? to be delivered ¿Qué puedo hacer para tener libertad from sin and death? del pecado y de la muerte? And one word, Y una palabra, believe. cree. Believe on the Lord, Cree en el Señor, que es Dios, Jesus, Jesús, Messiah, Mesías, Christ the anointed, Cristo, el ungido, Rey. all God, Él es todo Dios, all man. todo hombre. Okay. So, no one ever thinks that there is a law in the gospel. Entonces nadie piensa, en el Evangelio hay una ley. Believe with your heart. Creer con tu corazón. Do you understand? Even in Romans, right? Aún en Romanos, With your whole heart. cree con todo tu corazón. Okay, that's the law of liberty. Esa es la ley de la libertad. Believe in the Son of God. Creer en el Hijo de Dios. If you were to reduce the gospel Si podemos reducir el Evangelio into a simple idea, a una idea sencilla, okay, don't go through 1 Corinthians chapter 15 and the no the pase death, 1 life, Corintios de 15 de la muerte, de la resurrección. Where do you begin? ¿Dónde comienzas? What did Jesus claim? Who did Jesus claim to be? ¿Quién dijo Jesús que Él era? The way, the truth, and the life. Simpler. Más simple, más simple. Son of God. Ese es Son of God. Hijo de Dios. Not son of Mary. No dijo de María, Not son of Adam. no hijo de Adán. Okay. Now, son means Ahora, hijo significa very God, the nature of God. la naturaleza de Dios. The Hebrew says, I am the express, the identification, identified as the same as God. I'm the same. En hebreo, las traducciones dicen que yo soy lo mismo que Dios. And then the questions follow. You build on it. Entonces, ese es el premisio primero y después uno razona con ese premisio. Why did he come? Premisa, ¿por qué vino Dios? He was sent by God. Right? ¿Por qué? Porque Él fue So mandado. you build on that. Entonces ustedes van construyendo sobre esa idea. Not a man, No es un hombre, but perfect God and perfect man. pero Él es un Dios perfecto, Él es perfecto hombre. Okay. So that's all the new believers knew. Entonces esto es lo único que los nuevos cristianos sabían. Sent from God, Mandado por Dios, his own son, su propio Hijo, to deliver para salvar. from sin and death. Salvar de la muerte y el pecado. You sin, you die. Porque era solo pecar y morir. Era muy Doesn't simple. matter how many sins. No importa cuántos pecados. Uno, chiquito. Because that one sin Porque is ese pecado rebellion. es la rebeldía. Okay. It is to rebellion is to La rebeldía resist or go against lawful. es resistir lo que es legítimo. And so that takes you Entonces, out of the government of God. eso te saca del gobierno de Dios. Isn't that what rebellion is? I don't want to be under this government. No es eso anymore. la rebeldía. I wanna No be quiero under estar the bajo este gobierno, quiero estar por aquí. And so it is an actual action against God's Entonces law, es una acción en contra de la ley de for Dios another law. por otra ley. Now, on the bottom line, Ahora aquí abajo, en la línea de abajo, I say to you that you will not see history divided into these four ideas. entonces yo les he comentado que ustedes no van a ver la historia dividida en estas cuatro ideas, Because it reasons governmentally. porque esto es un razonamiento gubernamental. Okay. What happens governmentally, ¿Qué pasa externally, gubernamentalmente en lo externo when the gospel comes into history? cuando el evangelio llega a la historia? Remember, Christianity is the power
Acuérdense, Christ. cristiandad es el poder de Cristo. Christianity is about Christ. La cristiandad se trata de Cristo. History is about Christ. La historia universal se trata de Cristo, Heroes. no sobre los héroes, Superman. no sobre It's Superman, about Christ. sino sobre Cristo. Okay. What is it like without Christ? ¿Cómo fue vivir sin Cristo? What happens when Christ comes? ¿Y qué pasó con las personas cuando llegó I Cristo? think yesterday I said that man began from Adam and began just to gradually decline. Ayer creo que les dije que empezó la historia con Adán y va lentamente como el decline de la moralidad en It cada uno. reminds me of being in an airplane. Me recuerda estar en un avión. Cuando estoy, 30,000 feet up in the estoy air. 30,000 millas en el aire. And it says, "In 20 minutes we're going to land." Y cuando nos dicen, ¡ting!, en 20 minutos vamos a aterrizar. But it's not like that. Pero no es, Sometimes we don't crash. ah, o si no es la muerte. Pero Feel the puedo sentir que el avión va descendiendo. all of a sudden we're Y de repente ya estamos en la tierra. ¡Pum! Ya. See, that's how man was. Entonces así era como el hombre era. Aquí está Adán. And down, Y para más descendiendo hasta que llegó y pegó. no place else to go. No hay más lugar donde puedo ir. Ya no puedo subir más arriba. That's the bottom. Ese es lo más profundo. That mankind had to come, the world had to come to that place. El mundo tenía que llegar a este punto. Trying to get back up. Tendría que tratar de subir de nuevo. Even today, Aún hoy en día, people like China and Russia lugares como Asia y Rusia want to go back to the good old days. quieren volver a esos días alegres, buenos. The days of old were not good. Esos días de la antigüedad no eran buenos, Strive. pero ellos intentan We devolver. want to be like Rome. Queremos ser como Roma, Have all the world under our feet. tener a todo el mundo debajo de nuestros How pies. can we get there? ¿Cómo podemos llegar a ese All punto? they know about, the only government man knows is top down. Acuérdense, el único gobierno que el hombre sabe es de arriba para abajo. Because the man at the top El is hombre Superman. arriba es el Superman, Power. es el poder. We need a Superman. Necesitamos un Superman And to have peace like the Romans. para poder tener paz como los romanos. There's no war. No habían guerras. Why? ¿Por qué no había guerras? Soldiers everywhere. Porque soldados en cada rincón, But law. pero la ley. Bind everybody by law. And Vamos a atar a todos con las same leyes, law, man's law. en la ley de los hombres. It's a fantasy. Entonces todo esto es una fantasía, Because they reject porque han rechazado a Dios, the spiritual side of the individual. han rechazado el lado espiritual del hombre, See, they believe in only what you see, not what you can't. porque ellos solo creen en lo que se puede ver, no lo invisible. All our problems are with the brain. Todos nuestros problemas, eso tiene que ver con nuestro I just cerebro. read an article Acabé de leer un artículo, by a mother. It says, telephones shrink children's brains. leí este artículo que dice, los celulares enchiquecen el cerebro de un niño, achican. Yeah. So, too late. Ya que. Smartphones make you stupid. Entonces, celulares inteligentes te hacen estúpidos. All right? Bótelos. We find that out how long. So, but it's not, so they try to fix the brain to fix us. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de arreglar el cerebro para poder arreglar la persona. It's just chemistry. Es solo los químicos. So let's find the right Entonces, vamos a formatear esa pastillita, la fórmula correcta, formula. You say science, ciencia, but not the spirit. pero no en el lado espiritual. We gotta be careful. Tenemos que tener cuidado. But true science Entonces, la ciencia verdadera confirms confirma that God is, que Dios es, because there's law in porque hay ley en el universo never changes. y nunca cambia, es perfecta. So when I say law without liberty, Entonces, cuando yo digo ley sin libertad, this period is the rise of nations and their fall. entonces este es cuando las naciones surgían y caían, surgían y caían, surgían y Sin caían. and death, that's what it is. Entonces ese es pecan y mueren. Okay. Communism promised no more war El comunismo le prometió no van a haber más guerras without God. y no vamos a tener Dios. So Adam 250 BC, Entonces Adán a 50 BC, when Rome's republic no more. cuando ya cayó They thought they el gobierno de got Roma. rid of a king. Ellos pensaron, ya no tenemos And rey, they lasted maybe 500 years. y duraron 500 But they años, ended up with Julius Caesar. pero después terminaron con Julio They César. killed him, but then his nephew. Y lo mataron, pero su nieto, su sobrino surgió por la corrupción. Okay, so Christ comes as the beginning of the end of paganism. Entonces Cristo viene al final del fin del paganismo. The
Paganism is ignorance of God. Ignorance of God. Entonces el paganismo es la ignorancia de Dios. Following man's imagination. Los hombres siguiendo sus imaginaciones. And now the truth comes. Y ahora la verdad llega And it changes their view of God. y cambia cómo ven a Dios. And Christ is the physical evidence of Y God. Cristo es la evidencia física de Dios. ¿Quieres verme a mí? Aquí estoy. And you want to hear me? ¿Quieres speak? escucharme hablar? Here is my word. Aquí It's the está word mi of God. palabra. Él es la palabra. And so the fullest expression, the fullest testimony Entonces, of who God is was Jesus. El testimonio más grande de quién es Dios es Jesús. And we have a record in the gospel. Y tenemos ese registro en los evangelios. Just reading the gospel, Solo leyendo los evangelios okay, convinces you. debe convencerte de lo real Who que Él reads es. the gospel? ¿Quiénes leen los evangelios? Who's just read the gospel? ¿Quiénes leen los evangelios? What I was dealing with an atheist. Yo estaba lidiando con un He ateo said, I don't believe the Bible. que decía, yo no creo en la Biblia. Okay. Have you ever read the Bible? Bueno, ¿alguna vez has leído la Biblia? No, but I don't believe the Bible. No, pero no creo en la Is Biblia. that intelligent? Entonces, ¿eso es algo inteligente? They refused to. Rechazan leer la Biblia, rechazan conocer. But they'll read Karl Marx. Pero sí se leen todo el libro de Karl Marx, They'll read Darwin. sí se leen el libro de Darwin, pero no se leen a la Biblia. Interesante, ¿no? Why? ¿Por qué? Okay. So the law of liberty Entonces, la ley de la libertad is the age of the gospel. es la era del evangelio. The gospel, the law of liberty is the gospel. Entonces, la ley de la libertad es el evangelio. And the power of the gospel, Y- first 300 years, Y el poder del evangelio en los primeros 300 años is the testimony of Christ's supreme authority over the individual. era el testimonio del gobierno total sobre el pecado en la vida de un individuo. In those 300 years, 50 BC to 300 after Christ, Entonces, en esos 300 años, 50 BC y 300 después de Cristo, was paganism last attempt, first and last attempt fue el último como intento del paganismo to annihilate para aniquilar belief in Christ. la creencia en Dios. I mean, we are going to put the fear of man so Christ is no more. Entonces ellos decían, vamos a darles tanto temor a cada persona para que esta idea de Cristo ya desvanezca y no siga más. First, he's dead. Porque primero recuerden, Él está They muerto. thought when they killed him, Porque it's the pensaron, end of belief, lo matamos, aquí termina esta creencia, end of him. el fin de Jesús. And then he resurrected. Y después resucitó. Okay, 500 witnesses saw him. 500 personas lo evidenciaron, hay registro de esto. And so that didn't cure them of Christianity. Entonces, matarlo no los curó de creer en Cristo. Was like a disease. La cristiandad era como una enfermedad All over the viral. place. Iba por todo lugar, Every city, cada ciudad. even in Caesar's house, there was belief. Aún en el palacio de César había gente que creía. In the soldiers, they had Aún there en was los belief. soldados había gente que creía. And we have to get rid of this disease. Tenemos que matar este Stamp virus. it out. Tenemos que eliminarlo. So in those 300 years, you'll read about 10 persecutions. Entonces, en estos 300 años vamos a hablar de 10 grandes persecuciones. And it spread more. Pero ¿qué pasaba cuando trataban de eliminarlo? Se esparcía aún más. You just stamp out the ants, right? Acuérdense, si uno solo pisotea las hormigas, But it spread. ¿qué es lo que haces con las hormigas? Pues las vas Because esparciendo. life was so drastic, it was so evil La vida era tan difícil, era that it drove malvada. people. The Entonces, wrong idea drives people to the right. la idea incorrecta como que empuja a la persona a las ideas correctas. And so that's one of the things that we need to live by. Entonces, tenemos que vivir con estos principios. Sometimes we think, oh, this idea, we've got a new fad, a new teaching, or Muchas veces, mira esta nueva enseñanza, qué TikTok, right? bonito. Got a new challenge. New TikTok, new reto. So afraid, you know, oh. Entonces, But the consequences, pero las consecuencias, dangerous consequences, consecuencias drive us peligrosas, back to the right idea. nos devuelven a las ideas correctas. Okay. And so the law of liberty is the gospel
planted in the world, Entonces la ley de la libertad es el evangelio plantado en este mundo, and unable to be destroyed, incapaz de ser destruido, even today. aún hasta el día de hoy. Okay, confirms. And then from 300 to 1382, Entonces desde el 300 después de Cristo al 1382, esos 1000 años, okay, almost more. un poquito más de 1000 años, Okay, we have liberty. tenemos libertad. That is spiritual liberty. Esa libertad espiritual It's a conflict with external law. que va en conflicto con esa ley externa. Okay, and so this conflict Entonces aquí llega el conflicto, is the idea of conscience, esa idea de conciencia, following conscience or following law. de seguir la conciencia o seguir la ley. Okay, and this is again out of ignorance. Entonces esto surge de la ignorancia. Without the scriptures, Sin las escrituras we have man's law tenemos las leyes de Dios go against conscience que van en contra de la conciencia. and conflict. So Ese law conflicto. and liberty are not friends. Entonces la ley y la libertad no son amigos. Sometimes we face that, don't we? A veces nos enfrentamos con eso, ¿no? It's like socialism versus Christianity. Entonces es como el socialismo en contra del cristianismo, es un conflicto. And you cannot rise up against the lawmakers or the law. Y no puedes ponerte encima de los que crean estas leyes, The human way porque esa es la manera humana de hacer las is cosas. to destroy. El humano quiere es destruir las We leyes, must change them. pero lo que tenemos que hacer es cambiar las leyes. That's the Christian method. Esa es la manera cristiana, Is to replace es evil reemplazar las leyes malas law with good, better law. con mejores leyes. And this is the challenge Y este es el reto durante estos 1000 años. And what's the answer? ¿Y cuál es la respuesta? The Bible. La Biblia. And some people think of modern history being much later. Mucha gente piensa que la historia moderna era mucho más tarde que 1382. The importance of 1382. ¿Alguno de ustedes sabe por qué 1382 es tan importante? Yes, we think that this is the first single individual beginning Entonces, of the Reformation. este es el principio de la reforma. Okay, we're dealing with a corrupted Christianity Estamos aquí con una cristiandad corrupta that needs to be changed by the scriptures, que necesita ser transformada por las escrituras, right? The truth. por la verdad, In the language of the people. en el lenguaje de las personas. So it's the Bible in the hands of the people's own language. Entonces es la Biblia en las manos de las personas, en su idioma, Okay, that begins correction Que- in the individual, que empieza a corregir al individuo, not so much in a nation. no tanto en una nación, But the individual can say, this is what the Word of God says. pero el individuo puede decir, esto es lo que la palabra de Dios dice, The lawmakers say, y esto es lo que los líderes están the diciendo, church leaders. los líderes en la iglesia están diciendo esto, el rey está diciendo esto. And so this needs to be, the Bible needs to be obeyed more than, Entonces la Biblia debe ser obedecida más que las leyes del mundo. as Jesus, the apostles said, we must obey God rather than man. Entonces, No como matter decía, nosotros tenemos que obedecer a Dios sobre los hombres. church or no church, Iglesia, no iglesia, king or no king, rey o no rey, because that's the authority. porque esa The es Word of la God autoridad. becomes the authority. La palabra de Dios se convierte en la autoridad. It's reform that is personal, not national. Es una reforma personal, no una reforma nacional. And you'll find that the kings try to reform nationally. Y vamos a ver que los reyes tratan de reformar nacionalmente, It's always individual. pero la reforma empieza con el individuo. Revival is always individual, El avivamiento siempre empieza con un individuo, not national. no con toda la People nación. are praying for a revival. Yo conozco mucha gente que están orando por un avivamiento. Salvation. Grandes evangelistas están orando por We've eso. had evangelistic crusades in Hemos the United States. tenido muchas cruzadas en los Estados Unidos de evangelísticas. Thousands of people come to Miles de Jesus. personas que se entregan sus corazones a Cristo. And over time, Y a lo largo del tiempo, our society is the same. nuestra sociedad es lo mismo. No hay un cambio en nuestra sociedad. Corruption still comes. La corrupción todavía está presente en todo lugar. It's not mass, Porque no se trata de las masas, el avivamiento en las masas, sino que el avivamiento en el individuo. individual families, Las familias individuales, individual cities, en las ciudades individuales, little by little. poquito por poquito. Okay.
So, the definition of the work of God is Entonces la definición del trabajo de Dios in es our Christian age, en nuestra era cristiana, the power of Christ in the life of the individual. es el poder de Cristo en la vida del individuo. That's how God produces change. Así es como Dios produce el cambio. Galatians, Paul says, not me, En, not en Gálatas, Pablo dice, no yo, I, is working, no es yo el que obra, but Christ in me. pero es Cristo en mí, His power in es me. su poder en mí. Christianity, he doesn't say because I have a relationship with God. Él no dice es porque yo tengo una relación con Dios. His emphasis is Su his énfasis es life lived through Christ, mi vida vivida a través de Cristo, from obedience to obedience, de obediencia a obediencia, to the light God gives him personally. con esa luz que Dios le ha revelado personalmente, no a nadie It's más. not the same, No es lo mismo, okay? It's individual. es algo individual. God is a personal Dios God, es un Dios personal internal working. y Él está obrando internamente. And I submit to you at the consequence of Christ's working. Y quiero presentarles a ustedes las consecuencias de cuando Cristo está obrando. Law and liberty now La walk ley together. y la libertad empiezan a caminar juntas. Man's law and God's law, La ley de los hombres y la ley de Dios empiezan a caminar juntos. principles Los principios of home government, del gobierno en el hogar, of church los principios del gobierno en la iglesia civil government y del gobierno are civil, all revealed, todos son revelados, gradually revealed, gradualmente revelados. and the expression of that, Y la expresión de esto not through the instruments of the scriptures in the people's hands. es a través de los instrumentos como la palabra de Dios en la mano de los individuos 200 years, por 200 años, okay, without persecution. sin persecución. It's the Constitution of the United States of America. Entonces ahí es donde sale la Constitución de los Estados Unidos, It's built on the biblical idea porque of está God arraigada con los principios bíblicos de Dios, del hombre and civil government y el gobierno civil for all the nations, para todas las naciones, okay, not just for America, no North solo por America, América, Norteamérica. but it's written down, Entonces fueron registrados, it's a record escritos for others to para learn. otros, para que otros tengan. But if you study how did this happen, Pero si tú vas a estudiar cómo ocurrió esto, it began with Wycliffe, empezó con Wycliffe, having his disciples que, propagate, que él empezó que sus discípulos enseñaran teaching. y propagaran estas cosas. So let's go on. Now, American Christian view of man, Entonces la perspectiva cristiana americana del hombre, and I must submit to you that you are American too. entonces quiero de nuevo recordarles, ustedes son americanos. Now, my big fat idea, Entonces mi idea gorda, after my study, después de estudiar lo que he estudiado, that North and South America es que Norte y Suramérica are connected, están conectados, not geographically, no geográficamente, but also evangelically. pero también evangélicamente. In other words, I count and see that we are sisters, Entonces yo veo que somos hermanas and it's God Hermanos. hid North and South America from the whole world. y que Dios escondió a estos continentes del mundo. Someone asked once, where is America in the Bible? It's not there. Entonces muchos me preguntan, pero América nunca sale en las escrituras. It's not in God's plan. No, las Américas no están en el plan de Dios. It was always there. Siempre estuvo ahí. When God made the earth, Cuando Dios creó al mundo, it was there. ahí estaba. And He divided the lands. Y Él dividió los terrenos, It was there. ahí estaba. We didn't see it, but No lo veíamos, pero ahí estaba. just because you don't see it, Solo porque no lo ves no significa que no existe. separated by two big bodies of water. Y está separada por dos grandes cuerpos de agua. It's as if God put a sign on there. It said reserved. Es como si Dios hubiera puesto una señal reservado. You can't park here. Aquí no te vas a estacionar. This is for somebody else. Este es para otra persona. And this is for self-government. Y esto es para el gobierno interno. Separate from the old world. Es separado del mundo antiguo. In history, it's called the New World. Y en la historia este se llama el nuevo mundo. New for something else. Es nuevo para otras New for cosas. a different kind of government. Nuevo por otro gobierno. Built on the scriptures. Establecido sobre el Evangelio. Built on the gospel. Sobre las escrituras. Self-government
el autogobierno en el individuo. So when you think about the records of history, you can't avoid seeing that. Entonces, cuando tú miras los registros de la historia, no puedes evadir esta realidad. What do you think? ¿Qué piensan? What do you think? Are ¿Qué you thinking? piensan? ¿Están pensando conmigo? Are you sleeping? ¿Están durmiendo? But think. Pensemos. It's visible. Visiblemente lo podemos ver. ¿Por qué? ¿Por Why? qué? Why? It's not for Spain, No es para España, not for Russia, no es para Rusia definitely not for China. y definitivamente no es para China. Reserved. Está reservado So that the world can see, para que el mundo pueda ver el poder de Cristo okay, to produce a new kind of nation para producir unas nuevas naciones for the individual, all men and all nations. para los individuos en todas las naciones y para todos los hombres. Este es un ejemplo. If you were given biblical education, Si ustedes reciben la educación bíblica. self-government is a product of biblical education. El autogobierno es el producto de la educación It's not bíblica. imposed No on you. imponemos You esto. don't do this, Haga do esto, this. haga esto, haga esto, para que seas autogobernado. But you introduce them Pero tú los introduces a Dios, su palabra, su Hijo, and the work will be done. y el trabajo va a ser hecho. Obedience will come. La obediencia va a llegar. Consent to the government of Christ. El consentimiento al gobierno de Cristo. Does that make sense? ¿Se entiende? It's in Entonces and es out. adentro primero y después afuera. And then what does it look like in your nation? ¿Y cómo se ve en tu nación? Local self-government. Gobierno local, Spheres. en las esferas. Then national. Después You nacional. don't start with the national. No empezamos con el gobierno nacional primero. 13 states. Primero nosotros tenemos 3 estados And then they made a national y government después over ellos themselves. crearon una nación sobre ellos mismos, That's political self-government. un gobierno sobre ellos mismos. Eso es autogobierno político. And they joined together not by force, Y se unieron no por fuerza, but they were joined by the same idea, sino que las ideas similares los unieron. the same idea of government. Las ideas iguales de gobierno, Self-government. el del propósito del gobierno, Okay, not to provide, no para proveer, but to protect all sino of que us. para protegernos. Make sense? ¿Tiene sentido? Simple. ¿Simple? You can put that on a chart. Ustedes pueden poner eso You don't en have la to pared. read a lot of books to get that. No tienen que leer muchos libros para llegar a esta conclusión. You think? That's all you need to know. Eso es Basics. todo lo que necesitas saber, lo básico. That's, I pray. Yo oro Okay. que puedan saber esto. Okay. So what's the view of man from the scriptures in politics? Entonces, in policy? ahora en la política, ¿cuál es la perspectiva cristiana del hombre? The mission statement of the United States Entonces, los Estados Unidos tienen su declaración is in the Declaration of Independence. y la encontramos en la Declaración de la This is our Independencia. presupposition. Entonces, ellos tienen, esta es nuestra Built presuposición on this idea. y bajo esta idea We hold these truths, de que tenemos estas verdades. not a theory. No son teorías, It's absolute. porque la verdad es absoluta, Doesn't change. no cambia. This is what the Bible teaches. Entonces, esto es lo que la Biblia nos enseña. To be self-evident. Y es evidente What does that mean? God ¿Qué has significa? deposited in every human being que Dios ha depositado esta verdad en cada ser humano, knowledge. este conocimiento. Today they call it common sense. Y ahora se llama como sentido común. Okay. We practice things that are naturally understood. Entonces nosotros practicamos cosas que son comúnmente entendidas. That men and women, it's natural. Que hombre y mujer es natural. No hay tantas preguntas, pero ahora aún eso es una pregunta. Foolishness of rejecting creation and God as creator. Entonces esa es la necedad de rechazar a Dios y a Dios como You can be creador. anything you want to be. Tú puedes ser lo que se te dé la You can gana. self-identify. Puedes identificarte como lo que quieras. Créate a ti mismo. Crea lo que quieras de ti. And there's a ridiculous activity in some public schools. Y hay actividades ridículas en los colegios públicos. You can be some furry animal if you want. Hoy vamos a poder ser un animalito. That's death. Eso es muerte. That's destruction. Eso es destrucción. That is the perversion of innocence. Y esa es la perversión, o pervertir la inocencia. And it will only end up in destruction. Y solo va a terminar en destrucción, Brokenness. en quebrantamiento. That all men, see? Not Todos some los men. hombres. Esto no dice algunos hombres, Each individual sino que cada individuo is what all men need. significa todos los hombres. You're built on the value of the individual. Entonces- as God values
Estamos estableciendo las cosas con el valor que Dios le da a cada individuo. Is created. Oh my goodness. Entonces todos los hombres son creados. In a political document. ¿Cómo así que habla de la creación en un documento político? Okay. And are endowed or given by God. Y les es dado o dotado, And it's capital C. mayúscula. Yeah, its creator is a large in reference to God. La C mayúscula es en referencia a Dios, God gave us each life, porque el Creador nos dio a cada uno vida, our own will and liberty. voluntad, libertad, Okay, not to impose anybody else's will on himself. no para imponer mi voluntad sobre otra persona. And that's what man is, equal. This is why we're equal. Entonces, y por esta razón somos iguales. Today, equal means equal money, equal lands. Hoy en día, igualdad significa tenemos dinero en igual, educación similar, casas de igual, todo igual. So, but Pero life, individual life, la vida de cada individuo, la voluntad de cada individuo again, conscience. y la conciencia de cada individuo, Okay? So, unique to themselves. que es único a ellos mismos. You're valuable because you're only one of you. Y te valoramos porque solo hay uno de ti. You can have 10 children. Puedes tener 10 hijos They're all unique. y cada uno va a You ser can't único. say, I love one more than the Y other. no puedes decir, amo a este más que a los otros. They ask you, do you love me more than Aunque ellos te preguntan, ¿me amas a mí más? ¿A quién amas más? But God is not like that. Pero Dios no es así. Parents ought not to be. Y los padres deben de no ser así. So life, what is life? La vida, ¿qué es la vida? Soul and body. El alma y el Can you cuerpo. imagine that dictionary saying that life is soul in a body? ¿Pueden ustedes pensar que un diccionario hable de que el cuerpo, que es un alma en el cuerpo? Yes. Que la vida es... In the English Bible, it says man became a living soul. En el diccionario en inglés dice que el hombre se convirtió en un alma viviente. That's our life. Our soul. Esa es nuestra vida, nuestro alma es nuestra vida. Our body depends upon the condition of our soul. Nuestro cuerpo depende de la condición de nuestro alma. And we only fix the outside without fixing the inside. Y muchas veces solo arreglamos lo externo sin arreglar lo interno primero. So what's the definition of man? A living soul. Entonces, ¿qué es la definición de un hombre? Un alma viviente. Okay? Not the body. No el cuerpo. What's liberty? ¿Qué es libertad? Okay, and there are a lot of words that mean what I've been saying. Entonces, muchas de estas son palabras que hablan de lo que yo estoy diciendo. No one imposing their will on you. La libertad es que nadie está imponiendo su propia voluntad sobre ti. Okay. Now, when you have children, Ahora, cuando ustedes tienen hijos, that's different. es diferente. You're not imposing, you're No, teaching. no estás imponiendo, sino que estás en el tiempo de educación. We're speaking about a full-grown Aquí estamos hablando de adultos mayores que son responsables por sí mismos. and the Bible teaches what age is that? Y la Biblia nos enseña qué edad es esa. 20. So you have 20 years. Entonces tienes 20 años para... Some of you don't have much left. Algunos de ustedes ya no tienen mucho tiempo más. But God says at 20, Pero Dios dice, a los they must 20 be able to account to Him only. ya deben ellos estar listos para rendirles cuentas a Dios. So it's best that they leave you. Entonces at age 20. es mejor si ellos se van a las 20, después de los 20 años. Ahora sí, después de los 20 años. You Bye. want to go? Ahora tú eres responsable con Dios. I don't want to see what you're doing. Ya no necesito ver todo lo que estás haciendo. But you grow them up. Pero entonces este es el tiempo de elevarlos The ability. y ayudarles a poder tener la habilidad de responderle directamente a Dios. Porque esto es la educación You bíblica. represent God in your house. Tú representas a Dios en tu hogar. They learn to account to you. Ellos aprenden a rendir cuentas contigo para que un día puedan rendirle cuentas a Dios. That is a scary thing. Y eso es algo que da miedo, ¿no? That you represent Que God's tú justice. representas la justicia de Dios, la voluntad de Dios. So, but that's liberty. Entonces esa es la libertad natural. But God's not afraid. Pero Dios no tiene miedo He says, because that's His law for every man. porque esa es su ley para los hombres. Okay, He doesn't regret it. Entonces Él no se va a arrepentir de esto. Because that's your value. That's Porque your ese es dignity, that's tu your valor, tu property. dignidad, tu propiedad. He doesn't break His own laws.
Y Él no va a romper, quebrantar sus propias leyes. It's very serious, isn't Esto es algo serio. it? Okay? The responsibility. La Pursuit responsabilidad. of happiness. La búsqueda de la felicidad. To follow after what contents you. It's Entonces, contentment. seguir aquello que te trae contentamiento. And that is, again, being true to your conscience. Y eso es cuando nosotros estamos caminando y teniendo una conciencia limpia. And the more truth you know, Y entre más verdad conozcas, the more principles you know, entre más principios conozcas, the more you're responsible. más responsable tienes que ser. God is just. Dios es justo He only holds us responsible for what we do know, not what we don't know. y Él siempre nos va a tenemos que rendirle cuenta por lo que sí sabemos, no por lo que no The life sabemos. He gives you, La vida que Él te da, not to anybody else. no la vida que le ha dado a otra persona. So, okay, next page. I want to delve more because people misunderstand the property of liberty. Entonces mucha gente malinterpreta la propiedad de la libertad. And so, when I deal with a subject, Y cuando yo trato con un tema, whether it's a academic subject sea un tema académico or an institution, o una institución, okay, I like to think about where in Scripture is this documented. entonces siempre miro, ok, ¿dónde en las escrituras está documentado? And I'm talking about liberty. Where does liberty begin? Entonces, ¿dónde comienza la libertad? What's the purpose of liberty? ¿Cuál es el propósito de la libertad? And what are the laws related to liberty? ¿Y cuáles son las leyes que tienen que ver con la libertad? Okay. And again, origin began with Adam. Entonces, el origen fue con Adán. And I read that this is before there was any other person with him. No, not Eve. Just Y leo him. esto aún antes de que Eva estaba con él, cuando él estaba solito. And God instructed him. Y Dios le instruyó. You have two laws. Tienes dos leyes. Okay. Live, Vive, don't die. no mueras. Or the opposite, don't do the opposite. Que no hagas lo opuesto. So again, of every tree, Entonces, de cada árbol it's yours to consume. es tuyo para comer. But that tree, right? Pero, One tree, pero este arbolito, you are not to eat. este no comas. And we know the tree was not poisonous, Y sabemos que el árbol no tenía tóxico, but veneno, he wants willing obedience. pero él quiere obediencia voluntaria. Voluntary obedience. Obediencia voluntaria. It seems like a simple, short law. Y eso es una ley simple que le But dio he taught him what death was. y le enseñó que era la muerte. And death and sin separates. La muerte te separa, el pecado te separa de mí. Just as Noah had to be separated, Igual como Noé tuvo que ser the separado. 3 sons had to be separated. Los 3 hijos tuvieron que ser Sin separados separates. porque el pecado But separa spiritually, it separates from God. y espiritualmente nos separa de Dios. So when you're separated from God, Entonces cuando estamos separados de Dios, cause division, separation in your causamos división your material life. y separación en nuestra vida física, en lo material. So the purpose Entonces el propósito is that again it promotes, es que promueve it promotes good. el bien, Liberty la when libertad. is there's no obstruction, nothing to keep you from Entonces esto previene obstrucciones your will. para que nada como sea una obstrucción de tu For instance, voluntad. when you manipulate obedience, Porque hay muchas, podemos manipular la obediencia. it's not your own your act. It's something that has been pressured into. De pronto hay mucha presión y tú sientes, bueno, voy a hacer esto, voy a obedecer porque la presión a lo contrario es muy fuerte. If you use bribery, Como cuando son con nuestros hijos, que nosotros les, te va a dar esto si you obedeces. have, pressured or you're manipulated. Entonces tú has manipulado, has presionado y has tenido el resultado que quieres, pero por When you presión. act without obstruction. Pero si tú actúas sin ninguna manipulación, So what if that tree wasn't there? ahora, ¿qué tal si ese árbol no hubiera estado ahí? There'd be nothing but obedience. Entonces, obviamente no hubiera nada más que obediencia. But that's manipulation. Pero entonces eso es una forma de God said, manipulación. "I'm not gonna manipulate Y Dios dijo, yo no voy a you. I manipularte, want you to freely yo quiero que libremente, voluntariamente, choose of your own decision. escojas esto con tu voluntad. When he sinned, when he disobeyed,
cuando él desobedeció, willingly disobeyed, cuando él voluntariamente desobedeció, he knew what he was doing. él sabía lo que estaba haciendo. So what we see here is we see that man, Lo que vemos aquí es que el hombre, no one got in the way, okay? nadie aquí, nada podía obstruir. He chose. El hombre escogió lo que quería. Okay, so that is his own doing. Entonces esta es su decisión. Okay, clear. Era claro, evidente. He was not deceived. Él no fue engañado. Okay, principles of liberty. Entonces estos eran los principios de la libertad. God's Ahora vamos a law- los principios. okay, so God's law protects from the loss of liberty. Entonces ahora vamos a los principios de la libertad. La ley de Dios protege de la pérdida o daño de la libertad. To protect your will from being corrupted. Entonces protege tu voluntad para que no se corrompa. So God gave us liberty. Entonces Dios nos ha entregado la libertad. Says, my laws will keep your liberty Entonces Él dice, mis leyes van a proteger tu libertad being corrupted. para que no sea corrompido. And when we think about the Constitution of the United States, Y cuando pensamos sobre la constitución de los Estados Unidos, coming out of the Declaration, que sale de la Declaración de Independencia, law protects liberty, la ley protege la libertad, protects what you choose to believe, protege aquellas cosas que tú decides creer, ideas you adopt, protege tus ideas, tus opiniones, okay, yourself. te protege a ti. The problem is our wills are corrupted. Entonces el problema es que nuestra voluntad ahora está That's where the corrupta. word of God comes Y ahí es donde la palabra de Dios aparece. in. You educate the will Educamos sobre la palabra de Dios so that it counters para que pueda ir en contra the corruption. de la Because corrupción. the word of God cleanses us. Porque right? la palabra de Dios nos Cleanses limpia, from tiene all poder corruption. de limpiarnos de toda maldad. The word of God is not just a La, fairy tale, la palabra de Dios no es un cuento de hadas, but it's because it's truth. pero porque es verdad, It will set your will free va a from liberar a tu voluntad de la corrupción, corruption, right? ¿cierto? It's powerful. Es tan poderosa, And because it is, Christ was the word. porque Cristo es la And palabra the record of him is in the book. y el registro de Él está en este libro, entonces aquí hay poder. What is it? In Hebrews, the word of God is powerful. and En quick, Hebreos it nos gives dice, life. en la palabra de Dios es poder y da vida. It divides asunder, it cuts, Entonces, y divide y separates, corta right? Good from evil. y lo bueno de lo malo. So the fact that we have power in Entonces, His el hecho word que tenemos poder en su palabra to bring us in under liberty. para llevarnos a libertad, So willing consent, entonces ese consentimiento voluntario and it may take years sometimes, puede ser que tome años, okay, but it's God's work. pero esta es la obra de Dios en el individuo. Okay. I was watching a parent Yo estaba viendo un padre, watch everybody, yo de verdad estoy siempre analizando a todos, and we were at the table, y estábamos en nuestra mesa. and one, not you, Paulo, No tú, Pablo, no te preocupes, esto es en Bogotá. she's 12 years old. Una niña de 12 años, She doesn't like fish. no le gusta el pecado, We had fish for dinner. y teníamos en la cena, And teníamos all the other pescado. children were putting the dishes away, clearing the table, and Papa was there, and whoever she, I don't know names, was on this side, and I was in the middle watching this. Entonces todos los otros niños habían terminado, ya estaban lavando sus platos y ella estaba ahí mirando una película, pero aquí está mamá y papá y la niña. It's called reality TV. Y esta era mi película, la realidad cruda de la familia. And they both knew I was there. Entonces ambos sabían que yo estaba ahí viendo esta escena. I'm at the edge of the table. Entonces estoy al final de la silla, la hija aquí, el papá aquí. Whining, Y ella estaba a quejarse, llorar, no quiero comer esto. that she was going to throw up. Hasta estaba como haciendo que se iba a vomitar. Y él estaba ahí Gentle, y él fue gentil kept calling her name. y él le decía su She nombre. said, Papa, Papa, Papá, Papa. papá. 12 años. She could be 20 and still doing the same. Puede ser 20 años y hace lo mismo. ¿Vas a comer? And so she put all the salt she could on Entonces that ponía fish. toda la salsa que podía sobre ese pescado Put it in her mouth. y se lo ponía en la boca Pretended she was gagging. y like cada vez she was sick. como si iba a vomitar. He sat there, Y él se sentó ahí con ella, called her name, le decía su nombre. and it was interesting. I don't know if we did that because I was there. No sé si él hizo esto porque yo estaba aquí, pero me pareció interesante. And she did that because I think she hoped I would jump in and say, you're too mean for your daughter. Ajá, y creo que ella también estaba haciendo un show para esperando que dijera que yo interviniera, no la hagas His comer. method
pero su método era apropiado. Generally speaking, he is a good father. Y generalmente, hablando, él es un buen padre. And so afterward, he asked me, how did I do? Y después él me preguntó, ¿y cómo hice ahí con mi hija? She ate everything. Porque ella se comió todo, It took right. tomó mucho tiempo, como 30 minutos para que se comiera ese pescadito. She kept trying. And Ella intentaba y tears, lloraba. but it sounds like crying. No habían lágrimas reales, pero era... When we looked at her plate after Pero cuando vimos su plato, it was clean. estaba I limpio. mean, you didn't have to wash it. It was Ya so ni clean. tenía que lavarlo porque estaba tan You limpio. Colombians know how to eat. Ustedes colombianos saben cómo comer, porque el plato estaba limpio, no hay que lavarlo de It was a nuevo. white plate, and I didn't Entonces, see a spot on there. ni un granito había ahí. It's amazing. Entonces fue sorprendente. So afterwards, we Y were saying, después, how did I do? él me dice, ¿cómo hice? Dígame cómo hice. Yo dije, muy bien. But he said he used the word. Pero él usó una palabra, I pushed her. la empujé, You didn't push her. no But I la think obligaste, that's the only word pero creo que people use. esta es la He única just palabra. stood there. Él solo se paró Sat ahí there y se and sentó all he ahí kept saying, calling her y name. solo le decía su He nombre. wasn't gonna move, Él no se iba a mover and she knew. y ella sabía que él no But it took no iba a long cambiar for su her will mente. to submit to his Pero le tomó tiempo para que su voluntad se pudiera doblegar a la voluntad de su papá. spanking, there was no Pero shouting. no hubieron gritos, no hubieron pau But she paus. had to put her will under Pero Father's will. ese era el tiempo donde ella tenía que Voluntarily. poner voluntariamente su voluntad bajo la voluntad de su padre. Y no hubo fuerza, He just was immovable. él estaba ahí inmovible. That's the father. Ese es el padre. Now mothers would just, cry with her, right? And, Una madre solo lloraría ahí con "Oh, you're ella. too mean, don't do this to Oh, my baby." no hagas eso, mi bebé, déjala en paz. No. Okay. The law. La ley. Okay. Some mothers are good. Algunas madres son buenas, Patient. I've watched your mothers. pacientes. Yeah. He visto a sus madres. Okay. But that's authority with love. Entonces eso es autoridad con ley. Okay? See? So that's God's law. Entonces esa es la ley de Dios. I respect your liberty, Respeto tu libertad, right? But the law pero la ley keeps you free, te mantiene libre, protects you te protege from losing your liberty. de perder tu libertad. I am commanding you Estoy to use your mandándote liberty a to usar, obey, right? te estoy mandando para que uses tu voluntad para obedecerme a mí. Cuando tú escoges That is someterte, your free will. esa es tu voluntad. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido? No force. No hay fuerza, Okay, no violence. no hay violencia. But that's what liberty is. Entonces eso es la libertad. She was free from force. Entonces estaba libre de la fuerza externa. Her struggle was not with father. Su lucha no era con el papá, It was with her will. era con la voluntad de ella, And her disobedience. con su desobediencia. So that's a natural struggle in all of us. Entonces ese es un conflicto natural en todos Now, nosotros. if you're tyrannical, Ahora, si tú eres un tirano, punish. castigo. But when you're teaching Pero cuando tú estás educando a tus hijos to practice using Que prac- willing consent, que practiquen a voluntariamente obedecer lawful government. al gobierno legítimo, Parents have lawful los government, padres tienen gobierno legítimo, nuestra autoridad es legítima, but it's to be used in a godly way. pero debe ser usada de una manera como Dios la usaría. Okay. So next page. Ahora, siguiente página. Here's the change in history. Entonces aquí viene el cambio en la historia. What is self-government? ¿Qué es el autogobierno? It's a product. Remember. Es el producto. Okay. It doesn't happen. No ocurre, It happens gradually, ocurre gradualmente. but at the youngest, shall we say, it's again a matter of obedience to God, willing obedience to God. Entonces es la obediencia voluntaria a Dios. And again, it's through the Word and through Christ. Es a través de la palabra, es a través de Cristo. And history records Y la historia nos dice that not just individual self-government. que no solo es el autogobierno individual. How do you express self-government politically? Entonces, ¿cómo se expresa el autogobierno civilmente, It's not the same políticamente? as an individual, No es igual como con el individuo, but we have self-government choosing pero tenemos aquí el autogobierno que escoge their own leaders.
escogen individualmente a sus choosing líderes, to obey escogen the obedecer leader- to ch- their own leaders. a sus líderes, Their own leaders mean people from among themselves. escogen obedecer a sus propios líderes, que significa que son de su mismo It's pueblo. not a leader from outside. No es un líder que viene de afuera a querer controlar, But they have leadership sino que tienen within liderazgo among themselves. en ellos mismos, de ellos mismos. And you put them Entonces uno escoge a ellos over you. y los pone sobre ti. That's self-government. Esto es autogobierno. That's political self-government. Esto es autogobierno político. It's not spiritual self-government. No es autogobierno espiritual, It's the same form. pero es la misma forma, ¿entienden? I choose Christ. Yo escojo a Cristo. I choose the mayor. Yo escojo a mi I alcalde. choose the pastor. Yo escojo mi pastor. It's your will, Es tu voluntad being willing under the authority, estar dispuesto a estar bajo la autoridad de aquel que tú escoges. you see. So that's what it looks like externally Entonces, in external government. Así se ve en el gobierno externo. Okay. Any questions about that? ¿Alguna pregunta sobre esto? Well, otherwise, O si no, we follow the pagan way. si no, seguimos la forma pagana. We have government of power and force. Tenemos el gobierno del poder y la fuerza. Okay. But we are again under the will of another person. Entonces nosotros debajo de la voluntad de otra persona. And it leads to again Y nos lleva a destruction. la destrucción. Okay. Because again it violates Porque viola individual liberty. la libertad individual, Okay. Which is la cual tyranny. es la tiranía. Tyranny. Tiranía. And tyranny is cruel government. Y la tiranía es un gobierno Cruel cruel. government comes in different forms, but it's still cruel. La forma cruel viene de diferentes formas, pero todavía es It cruel. destroys individual life. Y destruye la vida, la libertad y la propiedad. And those are to be protected Y todas esas cosas tienen que ser protegidas. because that part of the individual belongs to God. Porque esa parte del individuo pertenece a Dios. Okay. So we only deal with actions, Entonces, not thoughts, right? Internal things. Nosotros lidiamos con lo externo, no con los pensamientos. Okay. So individual self-government grows, expands. Entonces el autogobierno crece, individual crece y expande. Now there's a word for liberty in the Bible. Hay una palabra para la libertad en la Biblia. Liberty is a name for the Holy Spirit. La libertad es un nombre del Espíritu Santo. Do you understand where it is? Where the Spirit of the Lord is. Porque nos dice, donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Liberty and the Holy Spirit. La libertad y el Espíritu Santo son lo mismo. So this is the age of Christ's Spirit working. Entonces estamos en la era donde el Espíritu de Cristo está operando. Es invisible Okay. And so that comes from the gospel liberty. y esto viene Gospel brings liberty. de la libertad del Evangelio. It brings the Holy Spirit into our life. La libertad del Evangelio trae al Espíritu Santo en nuestras vidas And Christ is alive. y Cristo está vivo Through His Spirit. a través de su Espíritu That's why it cannot be destroyed. y por eso no puede ser destruido. They are still doing all man can do Todavía los hombres están haciendo lo que pueden to destroy Christianity. para destruir la cristiandad. And they look at Christians and say, you're failures. Y cuando miran los cristianos dicen ustedes You have perdedores, no good. no hay nada bueno. But Christianity is about Christ, not about the Christian. Pero la cristiandad se trata de Cristo, no de el individuo. Okay? So they're looking at the wrong person. Entonces está mirando a la persona incorrecta. Okay? We have our corruption. Nosotros tenemos nuestra corrupción. And so the first self-governing institution Entonces la primera institución de autogobierno that men could see que el hombre podía ver was the church. era la iglesia. And we'll go into that next week in Middle History. But Entonces vamos a hablar sobre esto cuando ya estamos hablando de la historia media. Haggai 2:7. Agar 2.7. Yeah, it says, Ageo 2.7. the desire of the nations is liberty. El deseo de las naciones es libertad, To be free from the bondage or slavery of another nation. de ser libre de la esclavitud de otra nación. That's why they had revolts, Y por eso teníamos revueltas, challenging tyranny. como
desafiando la tiranía, to overthrow tratando de sacar la tiranía, tyranny after another. sacar una tiranía después de la otra. And there was no freedom, no liberty. Y no había libertad Okay, because of a spiritual corruption in all of us. por la corrupción espiritual en todos nosotros. Break time. Let's break. Entonces es descanso. Descansemos. Any questions?